Bienvenidos a... ¿Y ahora qué? En este vídeo vamos a hablar de los diferentes departamentos que conforman una empresa y cómo trabajan juntos para lograr el éxito de la misma. Cuando aún no estamos familiarizados con el mundo laboral, es normal que nos preguntemos cómo funciona una empresa por dentro. Seguidamente os vamos a desglosar las funciones y responsabilidades que tiene cada departamento y cómo éstas contribuyen al desarrollo y crecimiento de la empresa. Antes de empezar, comentaros que en función de la actividad y sector de cada compañía, así como del tamaño de la misma, se pueden establecer múltiples y diversos departamentos. Empezaremos explicando los departamentos más comunes y transversales de una empresa. Departamento de dirección. La función principal del departamento de dirección es liderar, estableciendo la estrategia y las metas a largo plazo de la organización para encaminarla hacia el éxito. También es el responsable de supervisar y coordinar las operaciones diarias, así como de tomar decisiones importantes en nombre de la empresa. Su composición variará en función del tamaño de la empresa, así como el modelo organizacional de la misma, pudiendo estar compuesto únicamente por el director general o CEO, por este y un comité ejecutivo compuesto por los responsables de cada departamento, también conocido como equipo directivo. O en empresas muy grandes y cotizadas, habrá también en este departamento un órgano conocido como la Junta de Accionistas, que son todas aquellas personas con acciones que les convierten en propietarios de la compañía. El objetivo principal del departamento de dirección es asegurar el éxito y viabilidad a largo plazo de la empresa. Departamento de Finanzas. Es el responsable de la gestión y control financiero de la empresa. Entre sus funciones principales están La planificación y control del presupuesto. Los presupuestos son fundamentales para entender la relación entre los gastos y los ingresos de una empresa. Estos documentos representan la situación financiera y económica de la compañía y son considerados el principal indicador de su estado. la toma de decisiones financieras estratégicas, tales como inversiones, préstamos y fusiones. Es responsable de asegurar la disponibilidad de fondos para la empresa y de maximizar su rendimiento económico. Este departamento también se encarga de la elaboración de estados contables y el cumplimiento de la normativa fiscal, lo que incluye la gestión de los resultados y cuentas anuales y la presentación y pago de impuestos. Y asimismo, emite facturas a los clientes y se asegura el pago de estas. También se encarga de controlar y abonar las facturas de los distintos proveedores. En definitiva, su objetivo es gestionar adecuadamente los recursos económicos y la viabilidad económica de la empresa a largo plazo. Departamento de Recursos Humanos. Es el responsable de la gestión de las personas que trabajan en una empresa. Entre las principales funciones que este departamento realiza se encuentran La búsqueda y selección del mejor talento para formar parte de la compañía, la elaboración de los contratos de trabajo, las cartas de sanción y los despidos. También establece las políticas de personal, como la organización y disfrute de las vacaciones, los sistemas de retribución variable, el modelo de teletrabajo y los beneficios sociales para los empleados. Se encarga también de la confección de las nóminas y todas aquellas comunicaciones con la seguridad social. Es además responsable de la vigilancia de la salud laboral y la prevención de riesgos laborales. Gestiona los conflictos laborales y hace seguimiento del clima laboral para promover un ambiente de trabajo seguro y saludable. Se encarga también del desarrollo interno del talento a través de formaciones, promociones y ascensos. Por tanto, el objetivo principal es contribuir al desarrollo y crecimiento de la empresa a través de la gestión de sus recursos humanos, asegurando el correcto funcionamiento y productividad de la misma. Departamento comercial. Es el responsable de generar ingresos a través de la promoción y venta de los productos o servicios de la empresa. Normalmente, sus funciones principales son las siguientes. Identificar las necesidades del mercado, desarrollar la estrategia de ventas estableciendo los objetivos y adaptando la estrategia según los cambios del mercado, fijar precios de ventas así como los márgenes comerciales y también captar nuevos clientes y fidelizar a los clientes existentes. En resumen, el objetivo principal es aumentar las ventas y el beneficio de la empresa. Es un departamento clave para el crecimiento y éxito de la compañía, ya que su correcto funcionamiento garantiza un flujo de ingresos constante. Departamento de Marketing. Es el responsable de promocionar la marca de la empresa y los productos o servicios que ofrece. Sus funciones son
Investigar el mercado e identificar las necesidades de los potenciales clientes. Desarrollar estrategias de marketing para los productos existentes y los nuevos lanzamientos, generando valor a la marca. Aumentar la cuota de mercado de la empresa. Promover y coordinar actividades de relaciones públicas y gestionar las redes sociales para interaccionar con los clientes e involucrarlos en las actividades de la empresa. Finalmente, el objetivo principal es aumentar las ventas y la cuota de mercado. Es otro departamento fundamental para el crecimiento y éxito de la empresa, ya que su correcto funcionamiento garantiza una buena imagen y conocimiento de la marca en el mercado. Una vez comentados los departamentos más comunes que tienen casi todas las empresas, os destacamos otros muy relevantes dependiendo de su actividad. Departamento de compras. Es responsable de adquirir los materiales y suministros necesarios para la producción de los productos o servicios de la empresa. Sus funciones son: Buscar nuevos proveedores y gestionar acuerdos con los existentes, negociar precios y condiciones de compra, hacer un seguimiento de los pedidos realizados, gestionar inventario de materiales y su correcto estocaje, y todo ello con el foco puesto en reducir costes. Por consiguiente, el objetivo principal es asegurar la disponibilidad de los materiales y suministros necesarios para el correcto funcionamiento de la empresa, al menor coste posible y garantizando la calidad de los mismos. Departamento de IT. Es responsable de gestionar y mantener la infraestructura tecnológica y de información de una organización. Esto incluye Gestionar la infraestructura tecnológica de la empresa, incluyendo los servidores, redes, hardware, software y sistemas de seguridad. Desarrollar y mantener el software propio, así como las aplicaciones externas. Dar soporte técnico, solucionando problemas y asegurando que la tecnología esté plenamente operativa. es el responsable de la seguridad informática de la empresa, incluyendo la prevención de ataques cibernéticos, la protección de datos y su recuperación en caso de un incidente. Analizar los datos para la empresa utilizando herramientas y técnicas para obtener información útil para la toma de decisiones. En resumen, el departamento de IT tiene el objetivo de garantizar que los sistemas tecnológicos de una organización sean seguros, eficientes y estén actualizados para satisfacer las necesidades de la empresa. Departamento de atención al cliente. Es responsable de atender las necesidades y quejas de los clientes de la empresa. Sus funciones son Proporcionar información sobre los productos o servicios, resolver problemas y quejas, promover la excelencia, puesto que es la cara visible de la empresa, recolectar y analizar el feedback del cliente y establecer medidas de mejora continua. Por consiguiente, el objetivo principal es satisfacer las necesidades de los clientes y fomentar la lealtad hacia la empresa. Departamento de producción. Es el responsable de la fabricación de los productos o la prestación de los servicios que ofrece la empresa. Sus funciones son: Asegurar que los productos y servicios cumplen con los criterios y garantías de calidad, cumplir con los plazos de entrega, controlar los costes y optimizar procesos, gestionar la maquinaria de fabricación y las herramientas necesarias para prestar sus servicios, y también planificar y gestionar inventarios para asegurar que no pare la producción o la prestación del servicio. En resumidas cuentas, el objetivo principal es producir la cantidad necesaria de productos o servicios para abastecer a los clientes de la empresa, cumpliendo especificaciones, plazos de entrega y controlando los costes. Departamento de calidad. Se encarga de asegurar que los productos y servicios de una empresa cumplan con los estándares de calidad y satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes. Sus funciones son Implementar parámetros de control de calidad y certificaciones como la ISO 9001, gestionar toda la documentación relacionada con el sistema de calidad, realizar auditorías internas, gestionar los problemas de calidad, promover la mejora continua en todos los departamentos y finalmente cooperar en la formación de los empleados según el sistema de gestión de calidad. En resumen, el objetivo principal es garantizar que los productos o servicios cumplen con los estándares de calidad y fomentar la mejora continua del sistema de gestión de calidad. Departamento de Investigación y Desarrollo. Es responsable de identificar y desarrollar nuevos productos, procesos y tecnologías para una empresa. Sus funciones son: Investigar nuevas aplicaciones en el mercado y generar oportunidades de negocio. Evaluar nuevos materiales y componentes. Crear prototipos y diseños de nuevos productos y mejorar los productos y procesos existentes de la empresa.
Por tanto, el objetivo principal del departamento de I+D es impulsar el crecimiento y la innovación de la empresa, manteniéndola a la vanguardia de su industria y mejorando su competitividad en el mercado. Departamento de Logística. Es responsable de planificar, implementar y controlar el flujo de productos, servicios e información desde el punto de origen hasta el punto de consumo. Tiene varias funciones importantes, entre ellas Coordinar y gestionar la cadena de suministro desde el almacenamiento, la distribución y la entrega final de los productos o servicios en perfectas condiciones. Controlar el inventario de la empresa, asegurándose de que haya suficientes existencias para satisfacer la demanda y minimizando el exceso de stock. Optimizar las rutas de transporte, asegurando que se utilicen los recursos de manera eficiente y reduciendo los costes. De esta manera, el Departamento de Logística tiene el objetivo de asegurar que la empresa tenga un suministro adecuado de materiales y productos, así como garantizar que los productos o servicios lleguen a tiempo y forma, optimizando los costes y mejorando la satisfacción del cliente. Estos son algunos ejemplos de los departamentos más comunes que puede tener una empresa, pero como comentamos anteriormente, estos pueden variar dependiendo del tamaño, el sector y tipo de compañía. Esperamos que con esta información os quede un poco más claro cómo funciona una empresa por dentro y os dé una idea de en qué departamento os gustaría trabajar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que haya sido interesante y te pedimos que apoyes el canal para ayudarnos a seguir creciendo. Suscríbete para recibir contenido actualizado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Adiós!